En el programa de hoy de Punto y Coma presentamos dos colecciones de poemas, Objetos Perdidos de Nidia Marina González y La Galaxia de la Nada de Mariana Leff, publicados por la editorial de la UNED. Para conocer más sobre estas autoras y sus libros, les invitamos a acompañarnos en Punto y Coma. Una de las cosas que siempre disfrutamos más mi mamá y yo y compartimos profundamente fue la lectura. Mamá era una lectora insaciable hasta el día que falleció, siempre compraba libros y leía. Y desde muy niña a mí me encantó leer. Mi vida siempre estuvo marcada por la literatura, desde muy niña. Yo empecé a escribir muy pequeña, así como leía. Y en eso siempre tuve mucho apoyo de los dos, no solo de mi mamá, sino también de mi papá. Papá también era un lector y un hombre que le interesaba mucho lo que era la actualidad mundial y todo esto. Entonces, creo que ahí empieza todo. O sea, en realidad todo lo del currículo profesional tiene su raíz en esa niña que desde muy pequeña empieza a escribir. Y entonces la definición de la carrera, de estudiar periodismo, que tomé la decisión como a los 15 años, ya yo entré a la universidad a los 17, vino por ahí. Bueno, ¿cómo me gano la vida haciendo lo que a mí me gusta? Todo lo que se puede, creo, hacer en comunicación lo he hecho a través de mi vida. Y en medio de eso, trataba de mantener a flote la vocación original. Tu galaxia y la mía en nada se parecen. La tuya se llena de blancos, negros y grises. La mía se abre en soles. La tuya busca silencios y respuestas. La mía es toda palabra suelta y presente. Dos galaxias opuestas en una vía láctea que nos aleja. Yo creo que soy profesora de artes, en primer lugar. Esa es mi condición de vida todos los días. Y a la par, muy de verdad, paralelo a lo que yo hago, la escritura siempre me ha acompañado. Desde que soy pequeñita, los libros han sido como mi fuente de, no sé, como un gran imán donde yo llegaba. Y realmente empecé a escribir en serio digo yo, cuando uno es un adolescente también es muy inocente. Entonces, desde los 14 años por ahí, o yo creo que incluso antes, ahí tengo cosas que publicaba en revistas y me uní a grupos literarios aquí en San Ramón. Estuve en Ministerio de Cultura en algunos talleres también con don Jorge Charpentier. Y realmente ha sido un camino, yo creo que es un oficio para mí muy importante. Te digo que es paralelo a la parte de las artes plásticas porque para mí es un lenguaje, son dos visiones o dos formas de ver el mundo y realmente es igual, miro desde de la escritura y me miro a mí misma y reflexiono sobre el mundo, igual lo hago desde la pintura. Entonces el charco creativo, todo lo que significa crear, para mí ha sido un modo de vida. De otra manera, yo creo que no podría definirme. La dictadura de mi cuerpo la conozco. Mi astrolabio es la fórmula de cómo cambiar de piel sin que duela. Escribir 2 líneas, corregir 4, lavarse los dientes y otros rituales inevitables. Procrastinar el miedo, cambiar de piel y tal vez dejar de padecerme. Conforme avanzaba en los años, eso es algo que no he terminado de entender, escribir se me hacía cada vez más doloroso. Al principio, cuando era más joven, el escribir posiblemente era como un desahogo, pero con los años, como en la poesía, no necesariamente en la narrativa, pero en la poesía siempre hay procesos de desdoblamiento, del inconsciente. Eso me producía mucho dolor. Entonces yo empecé a espaciar la escritura, a escribir menos y menos. Sin embargo, tenía ya, en medio de lo poco que estaba escribiendo, tenía suficientes poemas como para hacer un libro o por lo menos una parte de un libro. Cuando mi mamá fallece, en diciembre del 2013, Valeria había pasado, mi hija menor,
había pasado un primer año en Israel. Cuando ella viene de regreso, que viene también para lo del funeral y todo esto de mi mamá, y porque ya también había completado el año, me trae de regalo un sobre con varios dibujos que ella había hecho con base en poemas míos. No de La Galaxia de la Nada. La Galaxia de la Nada estaba como un título en mi cabeza, pero todavía no existía, ¿ok? Entonces me trae esos dibujos, yo los guardo. Yo siento un enorme compromiso con ella y con mi papá también de hacer este libro que estaba ahí pendiente. Entonces llegué con esta propuesta de hacer un libro que se llamaba La Galaxia de la Nada y los poemas del desamor e incluir De raíces y de alas y Golpe de vida. ¿Por qué? Estaban agotados hace muchos años, no se consiguen. Cuando estábamos en el proceso de producción del libro con el editor, le dije, mira, por cierto, yo tengo unos dibujos que hizo mi hija, que le gusta mucho dibujar, con algunos de los poemas míos, sin ningún compromiso, más que nada, tal vez para alguna ilustración interna. Bueno, lo vieron con el diseñador y les gustó mucho el que está de portada, entonces hicieron la portada basándose en el dibujo. Para mí fue una enorme alegría, porque imagínense el valor sentimental que puede tener para una mamá, ¿verdad? Sacar un libro que es como tener siempre un hijo y además que esté ilustrado con algo que hace su propia hija. Entonces esa es la historia. Boruca, Aria Williams. Una impresión detallada de Boruca entre 1975 y 1978. La vida cotidiana y el dinamismo del cambio sociocultural en esta comunidad de origen indígena constituyen un valioso registro etnográfico, fundamental para preservar la memoria e identidad de la región brunca. Nidia Marina González parte de un principio antiguo. Lo que nos falta nos completa. Lo encontrado no significa nada sin lo perdido. La autora propone evocar presencias a través de lo ausente, señalar extravíos y excesos en el equipaje vital de los cuerpos. Su inconfundible voz le da fuerza poética a estos objetos perdidos que traman soledades, ausencias, angustias y lo contrario. En realidad, la artífice de esta idea fue mi amiga Cristina Quesada. Somos compinches desde la niñez, crecimos juntas. Andábamos comiendo frutas en los cafetales del barrio desde que teníamos 7 años de edad. Y Cristina siempre ha estado ahí. Cristina trabaja con la UNED desde hace muchos años en la parte de edición. Y cuando se dio cuenta de que yo había enviado este segundo libro de Objetos Perdidos, me dijo, nunca hemos hecho nada juntas. Ella también, desde la parte de arte, ¿verdad? Nos entendemos muy bien. Por supuesto que a mí me pareció una idea genial, porque es algo que yo siempre he querido hacer. Mi primer libro con el Ministerio de Cultura, que en realidad es un folletito, yo lo ilustré también. Y las portadas de mis libros siempre tienen mis pinturas, siempre está la obra ahí presente. Pero aquí fue gracias a la intervención de Cristina y al entusiasmo también de Gustavo Solórzano, ¿verdad? El editor, que también se siente uno como en familia por eso. Fue hecho con corazón. La mayoría de sus dibujos pertenecen a una colección que expuse en el José Figueres y nació gracias a que me quebré un pie. Yo andaba brincando como un saltamontes por toda la casa y lo que mejor podía hacer era dibujar, y empecé a dibujar montones, pero con una, ¿verdad? Con un gran entusiasmo. Y después esos dibujos se convirtieron en la exposición de dibujo, reflexiones e inflexiones, que la mayoría son estas, con figura humana, estilización. Algunos pertenecen a otras épocas que se ajustaban al tema de los poemas. Y en realidad a mí me gustó mucho el resultado. Yo creo que es un camino. Morder una esquina de la noche para recuperar los objetos perdidos, los que se robaron, los que el olvido olvidó, la herida eternamente humana. Morder una esquina de mi corazón cuando se junta contigo, evocar el resbaladizo presente para que se esfumen unos minutos. Morder las canciones de Alejandro Filio o las de Serrat con Sabina, como si no terminara su vaivén de marea. Extirpar el desperdicio que tiene el comercio por la vida, su crueldad sin límites con el planeta,
y recuperar las estaciones perdidas. A veces a mí me ronda una frase en la cabeza o me ronda un poema y puedo tardar mucho tiempo en ponerlo, bueno, ahora en la computadora, antes era en el papel, pero una vez que eso fluye solo. O sea, el proceso más importante tal vez es antes de escribir. Antes de escribir, son las emociones, son las cosas del inconsciente que de alguna manera empiezan a dar vueltas. En realidad, cuando trabajo los poemas, así como he descartado cosas del todo, porque he dicho esto definitivamente no va, no es tanto el trabajo de arreglo de los textos que realizo, ¿verdad? Yo siempre he pensado que es como natural en mí expresarme poéticamente. Recuerden que el poeta va al corazón de la gente, o sea, escribe desde el corazón y le llega al corazón de la otra persona. La poesía no se puede racionalizar. La poesía es puro sentimiento de alguna manera. Lo que sí se debe es trabajar para que realmente diga lo que debe decir, porque el poema no puede perderse, es una frase. Yo tengo poemas que son una frase y eso es todo lo que quería decir. Y así como hay otros donde tuve la necesidad de extenderme. Pero es así, o sea, es parte de la emoción, pero tiene que haber un trabajo. Tiene que haber un trabajo y eso lo aprende uno con la madurez. Luego del manto etéreo de iridiscencia y de la lluvia que condensa en esos albores lujosos las ilusiones niñas. Luego del anhelo por tocar las nubes y jugar con formas que armamos desde un siempre que ya se aleja. Luego del amor que nos dio la vida y de las vidas que hicimos en el amor. Luego del nosotros furtivo que huye envuelto en esos casi perfectos trazos que nos da el cielo. Ese que miramos desde nuestra pequeñez sin saber si allá alguien nos espera. Al final del arco iris, luego de la vida y de la muerte, la galaxia de la nada. Lo que comunica la ilustración o el dibujo tiene relación perfecta con el texto, tanto así que muchos fueron creados pensando en el texto. Otros se ajustaban de una forma natural, porque yo creo que vienen del mismo lenguaje que yo utilizo. Entonces, de una u otra manera, son dos brazos de una misma figura que se mueve junta, ¿verdad? En realidad es convocar a muchas presencias, más que a cosas que se han perdido. Entonces, es un yin-yang de evocar y hacer reflexión a través de lo que se pierde, de que realmente estamos con exceso de equipaje, como digo en mi último poema, porque es señalar un montón de cosas que nos definen como seres humanos, pero que al fin y al cabo también nos cuestionan y nos hacen pensar si vale la pena o no arrastrar tantas cosas, porque somos a través de las cosas, ¿verdad? Y hacemos más y más cosas, pero también vamos desgastándonos y al final lo que queda es como la esencia. Entonces esa es un poco la circularidad de objetos perdidos. Sí, creo que me encontré, que ahora publicar para mí lo hago con seguridad. Ya no siento que estoy haciendo algo que no vale la pena. Creo en lo que estoy haciendo. Me parece que uno debe de darse ese tiempo de trabajo muy en serio con la literatura, de releerse y leerse en otros también, de enriquecerse, de botar al basurero muchas cosas que sencillamente salieron en un mal momento. Y pulir y pulir y pulir. Yo creo que yo soy así un poco como joyera, ¿verdad? El país de las certezas. Fabián Coto.
un conjunto de microcuentos sumamente entretenidos y brillantemente escritos que evocan excursiones de cacería con un abuelo, la guerra del 48, el hombre en la luna, hechos de presidentes y dictadores, historias de desamor y encuentros casuales. ¿Cómo abordar la enseñanza de los estudios sociales de educación básica cuando estos se componen de ciencias como la geografía y la historia? Estas y otras preguntas son respondidas en la unidad didáctica Pasado y Presente, una mirada a la geografía, la historia y la sociedad costarricense. Acompáñenos a conocer esta publicación de Jorge Cartil. Buenas, don Jorge. Buenas. Acá tenemos su libro Pasado y Presente, una mirada a la geografía, la historia y la sociedad costarricense. ¿Podría decirnos de qué se trata este libro y cuáles temas lo componen? Este trabajo nació dentro del programa de primero y segundo ciclo de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia para estudiantes que ingresan a la carrera de enseñanza general básica en primer y segundo ciclo. Pasado y Presente, una mirada a la geografía, la historia y la sociedad costarricense se compone de 5 capítulos. 2 capítulos están referidos a la ciencia social de la geografía, 2 capítulos conforman la ciencia social de la historia y un 5.º capítulo está referido a la educación cívica, es decir, la teoría, la metodología y la epistemología de la mediación pedagógica en la educación cívica. ¿Cómo incluir la enseñanza de la educación cívica para lograr una ciudadanía más activa y crítica? Fue bajo la administración de Mauro Fernández, como secretario de Instrucción Pública de Costa Rica, que se importaron los primeros textos de moral y ciudadanía para el país. Esta visión de educación cívica se inspiraba en dar doctrina, impartir valores en las escuelas a través de manuales, y justamente esa visión manualesca de la educación cívica es la que nosotros tratamos de ir eliminando de la práctica cotidiana en los salones de clase. Es cierto que es importante el uso de la memoria para poder aprender códigos de leyes, la organización del Estado, la estructura del Estado, pero ya no podemos pretender que vamos a formar a los estudiantes dándoles a entender que vamos a celebrar o vamos a conmemorar el valor de determinado mes. Al contrario, esa visión que yo denomino en el texto una visión institucionalista de la educación cívica, la hacemos a un lado y buscamos una visión de mediación pedagógica con la utilización de mapas conceptuales, esquemas semánticos, tarjetas de clase, una serie de organizadores gráficos de información que le permiten al estudiante primero desarrollar mejores estrategias para la búsqueda de la información y al mismo tiempo pretendemos que con actividades didácticas más sólidas, donde el docente ya no sea el que tiene la primacía en el salón de clases, le ceda este espacio creativo al estudiante. El estudiante también va a fortalecer una empatía por la formación ciudadana, pero entendiendo que la cívica tiene sentido para su vida. Le permite convivir en armonía con las demás personas. El mismo texto incluye una serie de imágenes donde podemos ver un concepto de pedagogía intercultural implícito en el mismo. Aludimos más a la diversidad sociocultural que en estos momentos tiene Costa Rica. Por ello, al mismo tiempo, defendemos un enfoque más que de multiculturalidad, un enfoque de interculturalidad dentro del libro de texto. Esto se logra cuando ya se ha desarrollado mayor solidez, pienso yo, en los procesos de diseño curricular en las unidades académicas. La carrera de enseñanza general básica en primer y segundo ciclo en la UNED ha venido fortaleciendo una reforma curricular muy importante que permite no solamente la modificación o reestructuración de bastantes cursos de la carrera, sino que también tiene la oportunidad de mejorar
e innovar más en las unidades didácticas, y muestra de ello es esta unidad pasado y presente. La Galaxia de la Nada es la tercera publicación de un tríptico poético compuesto a lo largo de 20 años. Lleno de imágenes y metáforas cósmicas, Mariana Leff propone una cartografía estelar íntima. Pone, como señala Isaac Felipe Azofeifa, la chispa que enciende el fuego interminable de las sugerencias. He tenido el privilegio de pertenecer a la minoría que puede decidir lo que quiere hacer con su vida, ¿verdad? Porque somos muy pocas las personas en el mundo que podemos decir que decidimos y podemos hacer. Y ahora, pues, probablemente lo único que creo de la búsqueda de mí misma es que, pues, en algunas cosas esenciales me encontré y en otras me sigo buscando. Y será hasta el final, porque esa es la vida. Si uno deja de tener ese interés, esa motivación de saber más de uno mismo y también de saber más de los demás, de los que te rodean, etcétera, etcétera, la vida no tiene como mucho sentido. Las temáticas mías en realidad siguen siendo las mismas. Si lo lees del primero al último, lo que yo sí he sentido que los mismos temas los voy viendo como con una perspectiva diferente. La misma vida, ¿no? Uno está a la vuelta de más cosas, de buenas y malas, de todo tipo. Entonces tal vez es como más contemplativa la posición. Yo siento que La Galaxia de la Nada es un libro un poco más contemplativo, que Golpe de Vida y de Raíces y Alas son más desgarradores de alguna manera. Pero las temáticas en realidad son la vida, la muerte, los hijos, la soledad, el amor, el desamor. Yo soy muy intimista, es como una especie de, no sé, de mirarse. Hay un poema mío que habla de eso, de mirarse en el espejo y reconocerse y después no necesitarlo más. Bueno, un poco para mí la poesía es eso. Cada vez que escribo poesía hago eso. Es como mirar muy hacia adentro de mí, con mucha honestidad. Si yo fuera árbol, me hundiría con fuerza en la tierra. Miraría directo a las nubes, clamaría al cielo por lluvia. Si yo fuera árbol, acunaría a pájaros y nidos, dejaría correr a las ardillas, mecería a grandes y chicos. Si yo fuera árbol, cubriría de sombra a la vaca, al perro que levanta su pata, al campesino que vuelve a la casa, pero no soy árbol. Entonces abrazo a los amigos, digo a mi familia que la quiero y soy el más dichoso de la tierra. Yo soy muy dual y creo en la dualidad. Creo que una cosa sin la otra no funciona. Si yo muero, me doy cuenta que estoy viva y viceversa, ¿verdad? No podemos concebir. ¿Cómo hacemos para definir la luz si no tenemos la oscuridad a la par? Y en realidad, yo creo que más bien el ejercicio de la escritura es como un redescubrirse o un tratar de nacer otra vez, porque uno muere un poquito todos los días y a veces hay cosas que te matan por dentro, en lo que sucede en nuestra sociedad. Entonces, la escritura nos vuelve a revivir, nos da como un boca a boca y vuelve a respirar y siga, ¿verdad? Eso es un poco. Y también nos morimos escribiendo, porque muchas veces dejamos ahí una vida entera, dejamos un montón de fragmentos de nosotros mismos para volvernos a reconstruir. Entonces sí, es un pequeño ciclo de vida, vida-muerte, muerte-vida, que no podemos, yo creo, que desligar. La Galaxia de la Nada es una publicación ilustrada por la hija de Mariana Leff, Valeria Hidalgo Leff. Y Objetos Perdidos incluye una colección de dibujos de la misma autora, Nidia Marina González Vázquez, titulada Reflexiones e inflexiones sobre el cuerpo. Los poemarios están a la venta en todas las librerías de la UNED. Nos despedimos desde la Biblioteca Nacional en el centro de San José.